Una india ignorante no puede enseñarle nada a un doctor. Las palabras del doctor Ignacio Beltrán cortaron el aire frío de la mañana en Milpa Alta como machete afilado. Ahí estaba Citlali, de apenas 12 años, parada en la entrada de la clínica nueva con un frasco de barro en las manos y esa mirada que brillaba como estrella en la oscuridad, tal como significaba su nombre en náhuatl. Su abuela es una bruja que engaña a la gente con hierbas podridas, continuó el doctor, asegurándose de que todos los pacientes que esperaban en la sala escucharan cada palabra. En esta clínica moderna no hay lugar para sus supersticiones primitivas. Citlali apretó el frasco contra su pecho, no por miedo, sino para proteger el remedio que había preparado toda la madrugada para curar al pequeño Toñito, que llevaba 3 días con fiebre alta y vómitos que ningún medicamento de la farmacia había podido controlar. «Doctor», murmuró la niña con voz firme pero respetuosa, «este té de epazote y corteza de encino puede ayudar al niño. Mi abuela curó esta misma enfermedad hace años. ¿Té de hierbas?». El doctor Beltrán soltó una carcajada cruel que hizo eco en toda la clínica. «Esto es exactamente el tipo de ignorancia que vengo a erradicar. Los niños como tú deberían estar en la escuela aprendiendo ciencia real, no perdiendo el tiempo con fantasías de sus abuelas». Las risas nerviosas de algunos pacientes se mezclaron con los murmullos de indignación de otros. Citlali sintió como si la tierra se abriera bajo sus pies descalzos, pero algo en sus ojos oscuros no se apagó. Algo que el doctor no pudo ver, pero que estaba ahí ardiendo como brasas que esperan viento para convertirse en incendio. «Váyanse de aquí», ordenó Beltrán señalando la puerta con desprecio, «y báñense bien antes de volver. Huelen a copal y hierbas rancias». Citlali caminó hacia la salida con la cabeza alta, pero sus oídos captaron algo que el doctor no escuchó: los susurros de apoyo de las madres del pueblo, las miradas de respeto de los ancianos y, sobre todo, una vocecita interior que le decía: «Un día este hombre va a necesitar tu sabiduría más que tú la suya». Lo que nadie imaginaba esa mañana era que en pocas semanas esa misma niña humillada iba a lograr algo que ni todos los títulos universitarios, ni los equipos más modernos, ni la soberbia del doctor habían conseguido: salvar a toda una comunidad de una enfermedad que la medicina occidental no podía entender. Y cuando eso pasara, el doctor Beltrán se quedaría sin palabras por primera vez en su vida. ¿Ustedes creen que una niña de 12 años puede enseñarle algo a un doctor con maestría? Quédense conmigo, porque esta historia los va a emocionar hasta las lágrimas y los va a hacer reflexionar sobre todo lo que creían saber. En las montañas verdes de Milpa Alta, donde el aire huele a tierra húmeda y a tortillas recién hechas, donde el viento susurra secretos entre los nopales y las milpas se extienden como mantas bordadas sobre los cerros, vive una niña que camina entre 2 mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Citlali Xochitl Hernández tiene 12 años, pero sus ojos guardan la sabiduría de siglos. Cada madrugada, cuando las estrellas todavía brillan en el cielo púrpura del amanecer, se levanta sin hacer ruido de su petate y sale descalza al patio de su casa de adobe. Sus pies conocen cada piedra del camino, cada raíz que sobresale, cada charco que se forma después de la lluvia. Su abuela, doña Esperanza, la espera siempre junto al fogón de leña, donde hierve agua en un jarrón de barro negro. La anciana tiene el cabello plateado trenzado con listones rojos y verdes, y sus manos arrugadas guardan secretos que ningún libro de medicina ha escrito jamás. «Ven, Estrellita», le dice con voz suave, mientras le ofrece una taza de té de hierbabuena. «Hoy vamos a caminar por el monte. Las plantas me dijeron en sueños que alguien las necesita». Citlali bebe su té en silencio, estudiando el rostro de su abuela como si fuera un mapa que debe memorizar. Doña Esperanza lleva 60 años curando a la gente de Milpa Alta.
Conoce qué hierba sirve para el susto, qué corteza cura el empacho, qué flores calman el llanto de los niños que no pueden dormir. Pero lo más importante que le ha enseñado a Citlali no son las recetas de los remedios, sino algo mucho más profundo: cómo escuchar. Escuchar el pulso de una persona enferma, escuchar los síntomas que el cuerpo susurra antes de gritar, escuchar las historias que las plantas cuentan sobre cómo pueden ayudar. La medicina no está en las hierbas, mi nieta, le dice doña Esperanza mientras caminan por senderos que solo ellas conocen. La medicina está en el amor con que las preparas, en la intención que pones en cada remedio, en la fe que tienes de que la persona va a sanar. Citlali asiente y sigue caminando, observando todo. Ve cómo su abuela saluda a cada planta antes de cortarla, cómo le pide permiso, cómo le agradece su sacrificio. Ve cómo reconoce las señales: esta hierba está lista para ser cosechada, aquella todavía no, esta otra hay que dejarla porque está alimentando a los colibríes. La casa donde viven está en la parte alta del pueblo, donde los cerros abrazan al cielo y las noches son tan claras que se pueden contar las estrellas. Es una casa sencilla: 2 cuartos, cocina de fogón, patio con gallinas y un huerto donde crecen todas las plantas medicinales que necesitan. En las paredes cuelgan manojos de hierbas secas, frascos de vidrio con tinturas y canastas llenas de raíces y cortezas. Cuando la gente del pueblo se enferma, llega a buscar a doña Esperanza. Vienen caminando por veredas polvorientas, cargando niños con fiebre, acompañando ancianos que ya no pueden dormir del dolor. Y siempre, siempre, doña Esperanza los recibe con una sonrisa y una silla donde pueden descansar mientras ella prepara el remedio. Citlali los observa desde la cocina, viendo cómo su abuela examina a cada persona. No solo mira los síntomas, sino que pregunta por la familia, por los problemas, por los sustos que han tenido, porque para ella el cuerpo y el espíritu están conectados como las raíces y las ramas de un árbol. «Mira, Estrellita», le dice después de que se van los visitantes, «el señor Miguel no solo tiene dolor de estómago, está preocupado porque no ha llovido y su milpa se está secando. El remedio tiene que curar su panza, pero también calmar su angustia». Y Citlali aprende. Aprende que la manzanilla no solo alivia el estómago, sino que también tranquiliza el corazón. Que el gordolobo no solo cura la tos, sino que también fortalece el ánimo de quien lo toma. Que cada planta es como una persona. Tiene personalidad, tiene humor, tiene días buenos y días malos. La vida en Milpa Alta transcurre con el ritmo de las estaciones. En época de lluvias, Citlali y su abuela recolectan hierbas frescas y las ponen a secar bajo el techo de lámina. En tiempo de secas, preparan tinturas y aceites que durarán todo el año. Cuando llega el frío, hacen ungüentos con grasa de res y hierbas calientes para los dolores de huesos. Citlali va a la escuela del pueblo por las mañanas, donde aprende a leer y escribir en español, pero las tardes son suyas y de su abuela, caminando por el monte, conociendo cada planta, cada animal, cada secreto que la naturaleza está dispuesta a compartir. Sus compañeros de escuela la respetan, aunque algunos se burlen de que siempre huele a hierbas y copal. Pero cuando sus hermanitos se enferman, cuando sus abuelos tienen dolores que no se quitan, todos saben a quién acudir. Llegan a la casa de adobe en lo alto del cerro, donde Citlali y doña Esperanza los esperan con remedios que fueron probados por generaciones y generaciones de curanderas. Lo que Citlali no sabe es que toda esta sabiduría que está aprendiendo, toda esta conexión que está construyendo con las plantas y con la gente, muy pronto va a ser puesta a prueba de la manera más dura posible. Porque está por llegar alguien que va a desafiar todo lo que ella cree, todo lo que sabe y todo lo que su abuela le ha enseñado sobre lo que significa realmente curar.
Pero también está por llegar el momento en que toda esa sabiduría ancestral va a demostrar que hay conocimientos que no necesitan título universitario para ser verdaderos, y que a veces las manos más pequeñas pueden realizar los milagros más grandes. Mientras tanto, en un mundo completamente diferente, a cientos de kilómetros de distancia en la Ciudad de México, un hombre se preparaba para cambiar la vida de Milpa Alta para siempre. Solo que él no sabía que su propia vida también estaba a punto de cambiar de maneras que jamás había imaginado. El doctor Ignacio Beltrán se miraba todas las mañanas en el espejo de mármol de su departamento en Polanco y veía el éxito total. Traje Hugo Boss perfectamente planchado, corbata de seda italiana, zapatos de piel que brillaban como su sonrisa perfecta. En las paredes de su consultorio privado colgaban sus diplomas como trofeos de guerra. Médico cirujano por la UNAM, especialidad en medicina interna en Houston, maestría en administración hospitalaria, diplomado en gestión de calidad médica. Para Beltrán, esos papeles no solo representaban conocimiento, sino superioridad incuestionable. Cada título, cada certificado, cada reconocimiento era una prueba más de que él pertenecía a la élite intelectual del país, a esa clase de profesionistas que realmente podían hacer la diferencia en México. Su consultorio en la zona rosa era su templo personal. Escritorio de caoba importada, sillas de piel italiana, equipos médicos de última generación traídos directamente de Alemania. En una vitrina exhibía los reconocimientos que había recibido. Médico del año por el Colegio de Médicos, excelencia en gestión hospitalaria por la Secretaría de Salud, innovación en servicios médicos por una asociación internacional. La clientela de Beltrán era exactamente como él. Empresarios exitosos, políticos influyentes, artistas famosos, gente que podía pagar consultas de 3,000 pesos y que valoraba tanto la eficiencia médica como el estatus social de ser atendidos por el mejor doctor de la ciudad. Pero había algo que molestaba profundamente a Beltrán: la persistencia de lo que él llamaba medicina primitiva en las comunidades rurales de México. En sus conferencias en universidades privadas siempre incluía una sección sobre los obstáculos culturales para la modernización de la salud pública. Es inaceptable, decía frente a auditorios llenos de médicos jóvenes, que en pleno siglo XXI todavía haya gente que prefiera a los curanderos antes que a médicos certificados. Tenemos que erradicar estas prácticas que no solo son ineficaces, sino peligrosas. Sus presentaciones siempre incluían fotografías de remedios caseros peligrosos, hierbas secas, brebajes en frascos de vidrio, ceremonias con copal. Para él, todo eso era evidencia del atraso que impedía el progreso del país. Cuando la Secretaría de Salud anunció el programa Modernización de Servicios Médicos en Comunidades Rurales, Beltrán fue el primero en postularse. El proyecto incluía la construcción de clínicas modernas en pueblos que habían dependido durante siglos de curanderos y parteras tradicionales. «Es la oportunidad perfecta», le comentó a su esposa mientras cenaban en un restaurante de Polanco. «Voy a demostrar que con administración eficiente y medicina basada en evidencia se pueden transformar estas comunidades atrasadas». El destino que le asignaron fue Milpa Alta. Cuando investigó sobre el lugar, Beltrán frunció el ceño. Un pueblo de montaña donde todavía se hablaba náhuatl, donde la gente seguía consultando a curanderas, donde las prácticas médicas tradicionales estaban profundamente arraigadas. «Perfecto», pensó. «Será el caso de estudio ideal para mi próximo artículo. ¿Cómo la medicina moderna puede civilizar a las comunidades indígenas?». La clínica que construyeron en Milpa Alta era impresionante. 2 pisos, paredes de cristal, equipos de diagnóstico computarizados, farmacia completa, quirófano menor, hasta aire acondicionado y wifi.
todo financiado por el gobierno federal como parte de la modernización del sistema de salud rural. El día de la inauguración, Beltrán llegó en su BMW blanco, vestido con su mejor traje y acompañado de funcionarios de la Secretaría de Salud. Los discursos hablaban de progreso, modernidad, erradicación del atraso médico. Esta clínica, declaró Beltrán frente a las cámaras de televisión, marca el fin de una era de superstición y el inicio de una era de ciencia. Ya no será necesario que la gente de Milpa Alta dependa de remedios caseros ineficaces. Ahora tendrán acceso a medicina de calidad internacional. Los aplausos de los funcionarios resonaron en el aire limpio de la montaña. Pero entre la gente del pueblo, muchos intercambiaron miradas de preocupación. Conocían esas palabras, ese tono condescendiente, esa forma de hablar de ellos como si fueran niños ignorantes que necesitaban ser educados. La rutina diaria de Beltrán en Milpa Alta era un ritual de demostración de poder. Llegaba todas las mañanas a las 8 en punto en su BMW, se estacionaba en el lugar reservado para director médico y caminaba hacia su oficina saludando selectivamente. Sonrisa amplia para los enfermeros que lo adulaban, gesto serio para los que se atrevían a cuestionar sus métodos, e indiferencia total para la gente del pueblo que esperaba ser atendida. Su oficina era una réplica exacta de su consultorio en la Ciudad de México. Escritorio de madera fina, diplomas enmarcados, equipo de cómputo de última generación y una máquina de café expreso que había traído de la capital porque un profesional exitoso debe mantener ciertos estándares. Pero era en la sala de espera donde Beltrán mostraba su verdadera naturaleza. Durante las consultas se paseaba entre los pacientes como inspector que busca defectos. Sus ojos se detenían especialmente en los que traían bolsas con hierbas, amuletos de protección o cualquier señal de que seguían creyendo en supersticiones. «Señora López», le decía a una mujer que traía un manojo de hierbas, «eso que trae no sirve para nada. Si quiere curarse de verdad, tiene que seguir exactamente las indicaciones que yo le doy. Nada de tés, nada de sobaderos, nada de limpias». O a un anciano que mencionaba que había consultado a la curandera del pueblo. «Don Aurelio, usted es una persona inteligente. No se deje engañar por charlatanes que se aprovechan de la ignorancia de la gente. La medicina moderna tiene todas las respuestas que usted necesita». Sus comentarios siempre estaban calculados para humillar sin parecer completamente abusivo. Era un maestro de la crueldad elegante, del tipo de violencia que no deja marcas físicas, pero destroza la autoestima de las personas como martillo que rompe cristal. Con las curanderas del pueblo, la cosa era personal. Desde su llegada, Beltrán había hecho una campaña sistemática para desacreditarlas. Organizaba pláticas en la escuela donde explicaba los peligros de los remedios caseros. Ponía carteles en la clínica que decían: «La medicina tradicional puede ser mortal. Confíe solo en profesionales certificados». Cuando doña Esperanza y Citlali aparecían en la clínica, Beltrán las trataba como si fueran vendedoras ambulantes que estorbaban a los pacientes serios. «Esa vieja», le comentaba a sus enfermeros, «es exactamente el tipo de persona que mantiene a esta comunidad en el atraso y está llenando la cabeza de esa niña con las mismas supersticiones. Es una lástima ver cómo se desperdicia una mente joven». Lo que Beltrán no entendía es que cada humillación, cada desprecio, cada comentario despectivo, en lugar de desanimar a Citlali y a su abuela, las estaba forjando como acero en fragua, y que muy pronto ese hombre que se creía dueño de toda la verdad médica iba a enfrentarse con una realidad que sus diplomas no le habían enseñado a entender. Si esta historia los está emocionando y quieren ver cómo sigue esta increíble confrontación entre dos mundos, no olviden suscribirse al canal y darle like a este video.
porque lo que viene va a cambiar todo lo que pensaban sobre la medicina y la sabiduría ancestral. Las primeras semanas después de la inauguración de la clínica fueron exactamente como Beltrán había planeado. Los pacientes llegaban impresionados por los equipos modernos, las enfermeras uniformadas, las recetas impresas en computadora. Algunos hasta dejaron de visitar a Doña Esperanza, convencidos de que la medicina científica era superior. Beltrán documentaba cada éxito en reportes detallados que enviaba a la Secretaría de Salud. Reducción del 60% en consultas a curanderos locales, escribía con satisfacción. Incremento del 80% en adherencia a tratamientos farmacológicos. El proyecto de modernización médica en Milpa Alta es un éxito rotundo, pero había resistencia. Doña Esperanza seguía recibiendo visitas en su casa de adobe. Las parteras del pueblo seguían atendiendo partos. Los sobadores seguían curando dolores de espalda que los analgésicos no aliviaban. Y Citlali seguía aprendiendo, observando, preparando remedios con la misma dedicación de siempre. La tensión llegó al punto de quiebre una tarde de octubre, cuando doña Carmen Jiménez llegó a la clínica cargando a su nieto de 3 años. El niño había estado vomitando durante 2 días y no podía retener ni agua. Beltrán lo examinó con sus instrumentos más modernos. Tomó muestras de sangre, hizo análisis de orina, revisó signos vitales. Todos los estudios salían normales. Es gastroenteritis viral, diagnosticó con seguridad. Le voy a dar suero oral y medicamento para el vómito. En 3 días estará completamente bien. Pero 3 días después, el niño estaba peor. Había perdido peso, estaba deshidratado, y los vómitos no paraban. Beltrán cambió el tratamiento. Sueros intravenosos, antibióticos más fuertes, antieméticos de última generación. Una semana después, el niño apenas podía abrir los ojos. «Doctor», le suplicó doña Carmen, «mi comadre me dice que lleve al niño con doña Esperanza, que ella ya curó casos así». «Absolutamente no», explotó Beltrán. «Eso sería prácticamente matarlo. Su nieto necesita medicina real, no supersticiones. Lo que necesitamos es llevarlo a un hospital en la capital». Pero doña Carmen ya había perdido la fe en el doctor. Esa noche, sin decirle nada a Beltrán, cargó a su nieto y subió por el sendero hasta la casa de doña Esperanza. La curandera examinó al niño en silencio, tocando su frente, sintiendo su pulso, observando el color de su lengua. Citlali la observaba desde la cocina, viendo cómo su abuela identificaba síntomas que ningún aparato había detectado. «Es empacho», murmuró doña Esperanza, «pero no empacho común, es empacho del susto. ¿Qué pasó antes de que se enfermara?» Doña Carmen recordó. El niño había visto cómo atropellaban a un perro frente a su casa, había llorado mucho, había tenido pesadillas y al día siguiente había empezado a vomitar. «El susto le cerró el estómago», explicó doña Esperanza. «Por eso no retiene nada. Hay que curarlo del susto y del empacho juntos». Esa noche, doña Esperanza y Citlali prepararon un remedio especial, té de manzanilla con ruda y un poquito de cerveza para relajar el estómago, combinado con sobadas suaves en la pancita y una ceremonia de limpia para sacar el susto. A la mañana siguiente, el niño retuvo por primera vez en 10 días una cucharada de atole. Al mediodía, pidió agua. Por la noche ya sonreía y jugaba con una muñeca de trapo. En 3 días estaba completamente sano. La noticia se extendió por Milpa Alta como reguero de pólvora. Doña Esperanza había curado en 3 días lo que el doctor de la clínica moderna no había podido curar en 2 semanas. Los comentarios corrían de casa en casa, de la tienda al mercado, de la iglesia a la escuela. Cuando Beltrán se enteró, sintió como si le hubieran dado una cachetada en público. Su autoridad médica,
Su credibilidad profesional, todo estaba siendo cuestionado por una vieja ignorante y su aprendiz de bruja. «Es imposible», murmuró mientras revisaba obsesivamente el expediente del niño. Todos los estudios estaban bien. El tratamiento era el correcto. Debe ser coincidencia. Pero en el fondo sabía que no era coincidencia. Y eso lo llenaba de una rabia que no sabía cómo manejar. La confrontación directa llegó una semana después, cuando doña Esperanza y Citlali bajaron al pueblo para comprar velas en la tienda. Beltrán las vio desde la ventana de su oficina y salió a interceptarlas en plena calle. «Señora», le dijo con voz controlada pero amenazante, «lo que usted hizo con el niño de doña Carmen fue irresponsable y peligroso. Podría haber muerto por sus remedios caseros». Doña Esperanza lo miró con serenidad. «Doctor, el niño se curó. Eso es lo que importa. Se curó por casualidad, y ahora la gente va a pensar que sus hierbas son mejores que la medicina real. No son mejores ni peores, doctor. Son diferentes. Cada enfermedad necesita lo que necesita». Beltrán se dirigió entonces a Citlali, que había permanecido en silencio junto a su abuela. «Y tú, niña», le dijo con desprecio, «deberías estar estudiando cosas útiles en lugar de jugar a ser curandera. ¿No te das cuenta de que estas supersticiones solo van a mantenerte ignorante toda tu vida?» Citlali lo miró directamente a los ojos, no con desafío, sino con una tristeza profunda que lo desconcertó. «Doctor», le dijo con voz clara, «yo estudio todos los días. Estudio las plantas, estudio cómo funciona el cuerpo, estudio cómo ayudar a la gente. ¿No es eso también medicina?» La pregunta quedó flotando en el aire como humo de copal. Beltrán se quedó sin respuesta por un momento, pero rápidamente recuperó su compostura. «La medicina real requiere años de estudio universitario, certificaciones, conocimiento científico. No se aprende jugando con hierbas». «Entonces», preguntó Citlali con inocencia genuina, «¿por qué no pudo curar al niño?» Fue como si le hubieran clavado una espina en el orgullo. Beltrán sintió que toda la gente del pueblo los estaba observando, escuchando, juzgando. Sin decir una palabra más, dio media vuelta y regresó a su clínica, dejando a doña Esperanza y a Citlali paradas en medio de la calle. Esa noche, Beltrán no pudo dormir. Le daba vueltas y vueltas a la pregunta de la niña. ¿Por qué no pudo curar al niño? Era una pregunta simple, pero que tocaba el punto más vulnerable de toda su identidad profesional. Él era el médico. Él tenía la educación, los títulos, los equipos, la ciencia de su lado. ¿Cómo era posible que una anciana sin estudios hubiera logrado lo que él no pudo? Lo que no sabía Beltrán es que esa pregunta era apenas el inicio de un viaje que lo iba a confrontar con todo lo que creía saber sobre la medicina, la curación y la sabiduría. Porque muy pronto algo iba a suceder en Milpa Alta que pondría a prueba no solo sus conocimientos médicos, sino toda su visión del mundo. Y cuando llegara ese momento, la niña que había despreciado se convertiría en la única persona que podría salvarlo del fracaso más grande de su carrera. ¿Ustedes qué piensan? ¿Puede la sabiduría ancestral tener respuestas que la medicina moderna no tiene? ¿O todo es casualidad y superstición? Déjenme sus comentarios, porque quiero saber qué opinan antes de contarles lo que pasó después. La tormenta llegó un martes de noviembre, como puño cerrado del cielo que se descarga contra la tierra. No fue lluvia normal, de esas que refrescan el aire y alimentan las milpas. Fue de esas tormentas que los abuelos llaman castigo divino, con rayos que partían las nubes en dos y truenos que hacían temblar los cimientos de las casas de adobe. Llovió durante 3 días sin parar. Las calles de tierra se convirtieron en ríos de lodo, las casas más humildes se inundaron y el arroyo que bajaba del cerro se desbordó, arrastrando basura, lamas y todo lo que encontraba a su paso.
Cuando por fin escampó, Milpa Alta parecía un lugar diferente. Había árboles caídos, casas con techos volados, animales perdidos y algo peor. El agua sucia había contaminado los pozos y las cisternas de donde la gente tomaba agua. Los primeros casos llegaron a la clínica el viernes por la tarde. La señora Remedios trajo a su hija de 8 años con fiebre alta y diarrea. Beltrán la examinó, diagnosticó infección gastrointestinal y le recetó antibióticos y suero oral. En 3 días estará bien, le aseguró con su confianza habitual. Pero el sábado llegaron 5 casos más. El domingo, 12. El lunes, la sala de espera estaba llena de gente con los mismos síntomas. Fiebre que no bajaba, vómitos violentos, diarrea con sangre y una debilidad extrema que dejaba a los pacientes sin fuerzas ni para caminar. Beltrán trabajó día y noche. Aplicó todos los protocolos que conocía. Análisis de sangre, cultivos de heces, tratamientos con antibióticos de amplio espectro, sueros intravenosos, medicamentos antieméticos. Llamó a laboratorios de la capital para hacer estudios más especializados, pero nada funcionaba. Los antibióticos no detenían la infección, los sueros se vomitaban inmediatamente, los análisis de sangre mostraban inflamación severa, pero no identificaban el agente causante. Era como si estuvieran enfrentando algo que la medicina moderna no sabía cómo nombrar. Para el miércoles, la clínica estaba saturada. No había suficientes camas, ni personal, ni medicamentos. Beltrán había pedido apoyo de emergencia a la Secretaría de Salud, pero la respuesta era siempre la misma. Estamos evaluando la situación. Manténganos informados. El jueves por la mañana murió la primera persona, don Evaristo, de 72 años, que había llegado el lunes ya muy grave. Beltrán llenó el certificado de defunción con manos temblorosas, gastroenteritis aguda, choque séptico, falla multiorgánica, palabras técnicas que no explicaban nada. El viernes murió una niña de 4 años. El sábado, un joven de 20. Para el domingo había 6 muertos y 30 personas hospitalizadas en condiciones críticas. Beltrán no había dormido en una semana. Sus ojos estaban rojos de cansancio, su bata manchada de vómito y sangre, sus manos temblando de agotamiento y desesperación. Por primera vez en su carrera, se sentía completamente perdido. No entiendo qué está pasando, le confesó por teléfono a un colega de la Ciudad de México. Es como si fuera una enfermedad nueva, algo que nunca había visto. Todos mis tratamientos están fallando. La desesperación se apoderó no solo de Beltrán, sino de todo el pueblo. Las familias mantenían a sus enfermos en casa porque ya no había lugar en la clínica. Los que todavía estaban sanos se encerraban en sus casas, con miedo de contagiarse. El mercado se quedó vacío, la escuela cerró, y un silencio pesado cayó sobre Milpa Alta como manta que ahoga. Fue en esa época de terror que empezaron los rumores. La enfermedad llegó con el doctor, susurraban algunos. Es castigo por haber abandonado a nuestras curanderas, decían otros. Las plantas están enojadas porque ya no las respetamos, murmuraban los ancianos. En su casa del cerro, doña Esperanza observaba todo con tristeza profunda. Cada día veía pasar los entierros, escuchaba el llanto de las madres, sentía el miedo que se extendía por su pueblo como niebla tóxica. La gente ya no subía a visitarla. Algunos por miedo de contagiarse, otros porque habían perdido la fe en todo tipo de medicina. «Abuela», le preguntó Citlali una noche mientras cenaban frijoles con tortillas hechas a mano, «¿por qué no vamos a ayudar a la gente?» Doña Esperanza suspiró hondo antes de responder. «Porque el doctor nos prohibió acercarnos a la clínica, y la gente tiene miedo. Miedo de nosotras, miedo de él, miedo de todo. Pero la gente se está muriendo». «Sí, Estrellita, se está muriendo». Citlali se quedó en silencio, pero en sus ojos se encendió algo que su abuela conocía bien.
Era la misma determinación que había visto en su propia madre, y en la madre de su madre, y en todas las mujeres curanderas de su línea familiar. Era la determinación de quien no puede quedarse quieta cuando hay sufrimiento que aliviar. Esa madrugada, cuando doña Esperanza todavía dormía, Citlali se levantó sin hacer ruido. Encendió una vela y se dirigió al rincón de la cocina donde guardaban los libros de plantas medicinales. Eran libros viejos, algunos escritos a mano por curanderas anteriores, otros con páginas amarillentas e ilustraciones borrosas. Buscó hasta encontrar lo que necesitaba: la descripción de una enfermedad similar que había atacado al pueblo hacía más de 50 años. La habían llamado la muerte del agua sucia, y había matado a muchas personas hasta que una curandera de nombre Refugio había encontrado la cura. El remedio estaba anotado con letra temblorosa: epazote del cerro, corteza de encino colorado, raíz de maguey, miel de abeja sin hervir, agua bendita. Hervir todo junto hasta que el agua se ponga color café. Dar cada 2 horas hasta que pare la calentura. Citlali leyó las instrucciones una y otra vez, memorizando cada detalle. Después cerró el libro y se quedó pensando. ¿Podría ser que la enfermedad de ahora fuera la misma de hace 50 años? ¿Podría ser que la solución estuviera ahí, escrita con tinta descolorida en un cuaderno viejo? Solo había una manera de saberlo. Al día siguiente, cuando su abuela salió a regar las plantas del huerto, Citlali subió al cerro para buscar epazote silvestre. No el epazote común que crecía en los patios, sino el epazote del cerro, que era más pequeño pero más fuerte y que solo crecía después de las lluvias fuertes. Lo encontró en una ladera húmeda, entre piedras y helechos. Cortó varias ramas, respetando la planta, dejando suficiente para que siguiera creciendo. Después buscó un encino colorado y cortó un pedazo de corteza del lado donde daba el sol de la mañana. Finalmente, cavó hasta encontrar una raíz tierna de maguey. De regreso en casa, esperó a que su abuela se durmiera para preparar el remedio. Puso todo en una olla de barro. Agregó agua de pozo limpia y un poquito de agua bendita que guardaban para ocasiones especiales. Lo hirvió a fuego lento hasta que el agua tomó un color café claro, como el de la tierra mojada. El olor que despedía era fuerte, pero no desagradable. Olía a monte, a lluvia, a cosas vivas. Citlali probó una gota con la punta de la lengua. Sabía amargo, pero era un amargor limpio, como el de las medicinas que realmente curan. Guardó el té en un frasco de vidrio y se quedó despierta toda la noche, pensando en cómo podría dárselo a alguien enfermo sin que Beltrán se enterara. La oportunidad llegó al día siguiente, cuando vio a doña Rosa caminando hacia la clínica, cargando a su nieto de 6 años. El niño estaba pálido, con los ojos hundidos y claramente muy grave. Citlali corrió para alcanzarlas antes de que llegaran a la clínica. «Doña Rosa», le dijo sin aliento, «tengo algo que puede ayudar a Miguelito». La mujer la miró con desesperación. «Ay, niña, ya no sé qué hacer. Lleva 4 días sin comer nada, solo vomita agua». Citlali le mostró el frasco con el té de hierbas. «Mi abuela me enseñó este remedio. Es para la misma enfermedad, pero de hace muchos años. ¿De verdad crees que pueda funcionar?» «No lo sé, doña Rosa, pero no puede estar peor de lo que está». Doña Rosa miró hacia la clínica, donde se escuchaban gritos y llanto. Después miró el frasco en las manos de Citlali. Al final, la desesperación de madre ganó sobre el miedo. «Dámelo», susurró. «¿Cómo se lo doy?» «Una cucharada cada 2 horas. Si la vomita, espere 10 minutos y dele otra». Doña Rosa escondió el frasco entre sus rebozos y siguió caminando hacia la clínica. Citlali regresó corriendo a su casa, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Esa noche no pudo dormir, pensando en Miguelito. ¿Habría funcionado el remedio? ¿O habría empeorado? ¿Y si se moría por su culpa? La respuesta llegó al amanecer,
cuando doña Rosa subió por el sendero hacia la casa de doña Esperanza. Pero no venía llorando, venía corriendo, con una sonrisa en la cara y lágrimas de alegría en los ojos. «Doña Esperanza, Citlali», gritaba desde lejos, «el niño se curó, Miguelito se curó». Doña Esperanza salió de la casa con cara de sorpresa. «¿Cómo que se curó?» «Con el remedio que me dio Citlali». A las 2 horas dejó de vomitar, a las 4 pidió agua. Anoche cenó tortillas con frijoles. Esta mañana ya estaba jugando. La anciana miró a su nieta con una mezcla de orgullo y preocupación. «¿Qué remedio le diste?» Citlali bajó la cabeza. «El que estaba en el libro de la curandera Refugio para la muerte del agua sucia». Doña Esperanza se quedó en silencio por un momento largo. Después abrazó a su nieta con fuerza. «Hiciste bien, Estrellita. Hiciste lo que tenías que hacer». Pero las buenas noticias no tardaron en convertirse en problema. Para el mediodía, 3 familias más habían subido al cerro pidiendo el mismo remedio. Para la tarde, eran 10. Para la noche, había una fila de gente esperando desde la casa de doña Esperanza hasta la mitad del sendero. Palabra por palabra, de boca en boca, la noticia se extendió por todo Milpa Alta. La nieta de doña Esperanza había encontrado la cura para la enfermedad que estaba matando a todo el pueblo. Y cuando Beltrán se enteró, sintió como si el mundo se le viniera abajo. Si están con el corazón acelerado, esperando saber qué va a pasar cuando el doctor se enfrente a la verdad, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque la confrontación que viene va a cambiar todo para siempre. La mañana del lunes, Beltrán despertó con la extraña sensación de que algo había cambiado en Milpa Alta. Era un silencio diferente, no el silencio pesado del miedo que había envuelto al pueblo durante semanas, sino algo más parecido a la calma después de la tormenta. Se vistió con la misma rutina de siempre: traje limpio, corbata perfecta, zapatos boleados. Pero cuando llegó a la clínica, se encontró con algo completamente inesperado. La sala de espera estaba medio vacía. «¿Dónde están todos los pacientes?», le preguntó a la enfermera Martina. «Doctor», respondió ella con cara incómoda, «muchos se fueron en la madrugada. Dijeron que ya se sentían mejor». Beltrán frunció el ceño. Era imposible. La noche anterior había 30 personas hospitalizadas, todas en condiciones críticas. No era posible que se hubieran curado de la noche a la mañana. Recorrió las camas que quedaban ocupadas. Era cierto, había solo 12 pacientes, todos estables, algunos hasta pidiendo comida. La fiebre había bajado, los vómitos habían parado y el color había regresado a sus caras. «Esto es un milagro», exclamó, sin entender qué había pasado. Pero la enfermera Martina intercambió miradas con sus compañeras. Todas sabían algo que el doctor no sabía. «Doctor», le dijo finalmente, «tengo que contarle algo. La gente no se curó sola. Estuvieron tomando un remedio que les dio la nieta de doña Esperanza». Beltrán sintió como si le hubieran echado agua helada. «¿Qué remedio?» «Un té de hierbas. Empezaron a tomarlo ayer en la noche y esta mañana ya estaban bien». La rabia se apoderó de Beltrán como fuego que consume papel seco. «Esto es imperdonable. Esa niña pudo haber matado a todos. Los remedios caseros no curan enfermedades graves». Pero mientras gritaba, no podía ignorar la evidencia que tenía frente a sus ojos. Los pacientes que habían tomado el remedio de Citlali estaban sanos. Los que no lo habían tomado seguían graves. Sin decir una palabra más, salió de la clínica y subió por el sendero hacia la casa de doña Esperanza. Con cada paso que daba, su rabia crecía más. Iba a terminar con esa farsa de una vez por todas. Encontró a Citlali en el patio, preparando más remedio en una olla grande de barro. Había por lo menos 20 personas haciendo fila, esperando su turno para recibir el té curativo. «¡Alto ahí!», gritó Beltrán con voz que se escuchó por todo el cerro. «Se acabó esta pantomima.
Todas las personas voltearon a verlo. Citlali levantó la vista desde su olla, sin miedo pero con tristeza en los ojos. «Niña», le dijo Beltrán señalándola con el dedo, «lo que estás haciendo es ilegal. Estás practicando medicina sin licencia. Puedes ir a la cárcel por esto». Citlali se limpió las manos en su delantal antes de responder. «Doctor, solo estoy ayudando a la gente que está enferma». «Estás envenenando a la gente con hierbas tóxicas y todos estos ignorantes están poniendo en riesgo su vida por creer en tus supersticiones». Un murmullo de indignación recorrió la fila de gente. Doña Rosa, que había sido la primera en probar el remedio, se acercó a defender a Citlali. «Doctor», le dijo con voz firme, «mi nieto se estaba muriendo en su clínica. Usted no lo pudo curar. Esta niña lo salvó en una noche. Fue coincidencia. Los antibióticos finalmente hicieron efecto». Pero don Aurelio, un anciano respetado del pueblo, también se acercó. «Doctor, mi esposa llevaba una semana vomitando sangre. Usted dijo que no había nada más que hacer. Anoche tomó el té de la niña y hoy amaneció pidiendo desayuno». Uno por uno, los demás pacientes comenzaron a contar sus historias. Todos iguales. Habían estado al borde de la muerte. Los tratamientos de Beltrán no funcionaban, pero el remedio de Citlali los había curado en horas. Beltrán los escuchaba con una mezcla de incredulidad y terror. Su mundo ordenado, su lógica científica, todo se estaba desmoronando frente a sus ojos. «Es imposible», gritó finalmente. «Un té de hierbas no puede curar lo que los antibióticos más modernos no pudieron curar». Fue entonces cuando doña Esperanza salió de la casa. Había estado escuchando toda la discusión desde adentro y había decidido que era momento de hablar. «Doctor», le dijo con voz serena, «usted tiene razón en una cosa. Es imposible que un simple té cure esta enfermedad». Beltrán la miró con sorpresa. La curandera le estaba dando la razón. «Pero», continuó doña Esperanza, «este no es un simple té. Este es un remedio que ha sido probado durante generaciones. Mi bisabuela lo usó, mi abuela lo usó, y ahora mi nieta lo está usando. Cada una lo aprendió de la anterior, y cada una lo mejoró un poquito. Eso no es ciencia, eso es tradición ciega». «¿Y qué es la ciencia, doctor?», preguntó doña Esperanza con sinceridad genuina. «¿No es también conocimiento que se pasa de maestro a estudiante? ¿No son también años y años de probar qué funciona y qué no funciona?» La pregunta golpeó a Beltrán como puñetazo en el estómago. Nunca había pensado en la medicina tradicional de esa manera. «La diferencia», continuó la anciana, «es que nosotros probamos nuestros remedios en la gente real, con problemas reales, durante años reales, no en ratones de laboratorio, no en tubos de ensayo, sino aquí, con nuestras familias, con nuestros vecinos». Citlali, que había permanecido en silencio durante toda la discusión, finalmente habló. «Doctor», le dijo con voz clara, «¿puedo hacerle una pregunta?» Beltrán la miró con desconfianza. «¿Qué? Usted estudió muchos años para ser doctor, ¿verdad? 8 años de universidad, más 3 de especialidad. ¿Y en todos esos años le enseñaron a curar esta enfermedad?» Beltrán se quedó callado. La respuesta era no. «Yo no estudié en universidad», continuó Citlali, «pero mi abuela me enseñó sobre esta enfermedad desde que era muy pequeña. Me enseñó qué la causa, cómo reconocerla y cómo curarla. ¿No cuenta eso como educación?» Era una pregunta simple, pero que tocaba el corazón de todo lo que Beltrán creía sobre la medicina, la educación y el conocimiento. ¿Era posible que hubiera otros tipos de sabiduría médica que él no conocía? ¿Era posible que sus años de universidad no lo hubieran preparado para todo? «Además», agregó Citlali con una sonrisa tímida, «usted también sabe cosas que yo no sé. Usted puede hacer cirugías, puede leer radiografías, puede usar máquinas que yo ni siquiera entiendo. ¿Por qué no podemos trabajar juntos?» La propuesta flotó en el aire como semilla que busca tierra fértil donde crecer. Por primera vez en semanas, Beltrán sintió que su rabia se calmaba un poco.
Miró a su alrededor. La gente que había estado muriendo en su clínica ahora estaba sana. La niña que había despreciado había logrado lo que él no pudo. Y en lugar de sentirse derrotado, empezó a sentir algo que no había experimentado en años. Curiosidad. ¿Cómo sabías qué plantas usar?, le preguntó a Citlali, con voz que ya no sonaba amenazante. Citlali sonrió. ¿Quiere que le enseñe? Y por primera vez desde que había llegado a Milpa Alta, Beltrán sintió que tal vez, solo tal vez, tenía algo que aprender. ¿Ustedes qué creen que pasó después? ¿Será que un doctor tan orgulloso puede realmente cambiar? ¿O será que su ego es más fuerte que su deseo de curar? Cuéntenme en los comentarios qué esperan que haga Beltrán, porque la decisión que tome va a cambiar no solo su vida, sino el futuro de toda la medicina en Milpa Alta. La primera lección de Citlali fue esa misma tarde. Beltrán había regresado a la clínica para terminar de atender a los pocos pacientes que quedaban, pero no podía concentrarse. Las palabras de la niña le daban vueltas en la cabeza como disco rayado. ¿Por qué no podemos trabajar juntos? A las 5 de la tarde, cuando terminó sus consultas, hizo algo que jamás había imaginado. Subió otra vez por el sendero hacia la casa de Doña Esperanza. Pero esta vez no iba enojado. Iba confundido, curioso y extrañamente humilde. Encontró a Citlali sentada en el patio, separando hierbas secas en canastas de carrizo. La luz dorada del atardecer la hacía ver más pequeña de lo que era, pero había algo en su concentración que le recordó a él mismo cuando era estudiante de medicina y se quedaba hasta tarde en la biblioteca estudiando anatomía. ¿Puedo sentarme?, le preguntó con voz que sonaba extraña hasta a él mismo. Citlali levantó la vista y asintió, señalando una silla de plástico que estaba cerca. Se quedaron en silencio por un momento. Beltrán observaba cómo las manos pequeñas de la niña separaban las hojas con cuidado, descartando las que estaban dañadas, agrupando las buenas por tamaños. ¿Cómo sabes cuáles sirven y cuáles no?, preguntó finalmente. Mi abuela dice que las plantas hablan, pero hay que saber escucharlas, respondió Citlali sin dejar de trabajar. Esta hoja está muy seca, ya perdió su fuerza. Esta otra está manchada, significa que se enfermó. Pero esta, levantó una hoja perfecta, esta está lista para curar. Beltrán tomó la hoja entre sus dedos. En sus clases de farmacología había aprendido sobre principios activos, moléculas, concentraciones, pero nunca había pensado en las plantas como seres vivos que podían estar sanos o enfermos. ¿Y cómo supiste qué hierbas mezclar para curar la enfermedad del pueblo? Citlali dejó de trabajar y lo miró directamente. ¿De verdad quieres saber? Sí. La niña se levantó y caminó hacia la casa. Regresó con un cuaderno viejo, de esos de pasta dura que ya no se ven en las tiendas. Este cuaderno era de mi tatarabuela Refugio. Aquí está escrito todo lo que ella sabía sobre plantas medicinales. Abrió el cuaderno con cuidado. Las páginas amarillentas estaban llenas de letra pequeña, dibujos de plantas y recetas escritas con tinta descolorida. Mire, le señaló una página en particular. Aquí dice que la enfermedad que atacó al pueblo hace 50 años se llamaba muerte del agua sucia. Los síntomas son iguales a los de ahora. Fiebre alta, vómito con sangre, diarrea que no para. Beltrán leyó la descripción con asombro. Era exactamente la enfermedad que había estado atacando a Milpa Alta, descrita con detalles que ninguno de sus libros de medicina mencionaba. Y aquí, continuó Citlali, pasando la página, está la receta del remedio. Epazote del cerro, corteza de encino colorado, raíz de maguey tierno, miel de abeja sin hervir. Pero ¿cómo sabía tu tatarabuela que esas plantas funcionaban? Citlali sonrió. Igual que usted sabe que los antibióticos funcionan. Las probó, vio que curaban y lo escribió para que las siguientes generaciones lo supieran. Fue como si una luz se encendiera en la mente de Beltrán.
Por primera vez entendió que la medicina tradicional no era superstición ciega, sino un sistema de conocimiento basado en observación, experimentación y documentación. Exactamente como la medicina occidental, pero con métodos diferentes. ¿Puedes enseñarme cómo preparas el remedio?, le preguntó, sintiendo como si fuera un estudiante de primer año otra vez. Citlali asintió y se dirigió hacia la cocina. Beltrán la siguió, observando todo con atención científica. La niña puso agua limpia en una olla de barro, agregó las hierbas en proporciones exactas y la puso a hervir a fuego lento. ¿Por qué olla de barro y no de metal?, preguntó Beltrán. Porque el barro no cambia el sabor de las plantas. El metal a veces las vuelve amargas. Mientras el remedio se cocinaba, Citlali le explicó cada paso. ¿Por qué se cortaba la corteza del lado del sol? ¿Por qué la miel no se hervía, sino que se agregaba al final? ¿Por qué se colaba con un trapo limpio y no con coladera de metal? Cada explicación tenía una lógica que Beltrán empezaba a entender. No era magia. Era conocimiento acumulado durante generaciones, refinado por la experiencia práctica. ¿Y cómo sabías qué dosis dar?, preguntó mientras Citlali servía el té en un frasco de vidrio. 1 cucharada cada 2 horas para adultos, 1 cucharadita para niños. Pero si vomitan, hay que esperar 10 minutos antes de dar la siguiente dosis. ¿Cómo llegaron a esa dosis? Citlali se encogió de hombros. Mi tatarabuela probó diferentes cantidades hasta encontrar la que funcionaba mejor, y lo escribió aquí para que nosotras no tuviéramos que adivinar. Beltrán se quedó pensando. En la universidad le habían enseñado que los remedios tradicionales eran peligrosos porque no tenían dosis estandarizadas. Pero ahí estaba la evidencia. Generaciones de curanderas habían estado estandarizando dosis, documentando resultados y perfeccionando tratamientos, solo que lo habían hecho en cuadernos caseros en lugar de revistas médicas. Esa noche, Beltrán no pudo dormir. Pero no era el insomnio de angustia que había tenido durante la epidemia, sino el insomnio de excitación que había sentido cuando era estudiante y descubría algo nuevo. Al día siguiente llegó temprano a la clínica, pero antes de empezar sus consultas, subió otra vez a la casa de doña Esperanza. Citlali le dijo, «Quiero proponerte algo». La niña lo miró con curiosidad. «¿Te gustaría venir a la clínica conmigo? No como paciente, sino como consultora. Tú me enseñas sobre plantas medicinales y yo te enseño sobre medicina occidental, y juntos atendemos a los pacientes». Los ojos de Citlali se iluminaron como estrellas. ¿De verdad? De verdad, pero con una condición. Todo lo que hagamos tiene que ser seguro para los pacientes. Si vamos a combinar nuestros conocimientos, tenemos que hacerlo bien. Citlali asintió con entusiasmo. ¿Empezamos hoy? Y así comenzó la colaboración más extraordinaria que Milpa Alta había visto jamás. El doctor de la capital y la niña curandera, trabajando juntos para crear un nuevo tipo de medicina que tomaba lo mejor de ambos mundos. Los primeros días fueron difíciles. Beltrán tenía que tragarse su orgullo cada vez que Citlali diagnosticaba algo que él había pasado por alto. Y Citlali tenía que aprender el lenguaje médico occidental para poder comunicarse con los pacientes que estaban acostumbrados a la clínica moderna. Pero poco a poco encontraron su ritmo. Beltrán se encargaba de los casos que requerían tecnología, radiografías, suturas, medicamentos sintéticos. Citlali se encargaba de los casos que respondían mejor a tratamientos naturales, problemas digestivos, dolores musculares, ansiedad. Y cuando se enfrentaban a casos complicados, trabajaban juntos. Beltrán usaba sus instrumentos para diagnosticar exactamente qué estaba mal, y Citlali preparaba remedios específicos para cada problema. Los resultados fueron increíbles.
Los pacientes se curaban más rápido, tenían menos efectos secundarios y, sobre todo, se sentían más cuidados, porque ahora no solo trataban síntomas, sino a personas completas, cuerpo, mente y espíritu. La noticia de la clínica híbrida de Milpa Alta comenzó a extenderse. Otros médicos venían a ver cómo funcionaba. Periodistas escribían artículos sobre la medicina del futuro. Y universidades invitaban a Beltrán a dar conferencias sobre integración de conocimientos tradicionales y modernos. Pero para Beltrán, el verdadero éxito no estaba en el reconocimiento externo, estaba en el momento cuando veía a Citlali examinar a un paciente con la misma dedicación que él había puesto en sus estudios universitarios. Estaba en descubrir que había mucho que aprender, más allá de lo que le habían enseñado en la facultad. Y sobre todo, estaba en haber encontrado algo que había perdido sin darse cuenta: la humildad de reconocer que no lo sabía todo y la sabiduría de estar dispuesto a aprender de quien fuera, sin importar su edad, su educación formal o su origen. Una tarde, mientras cerraban la clínica después de un día particularmente exitoso, Beltrán le hizo una pregunta a Citlali. ¿No te molesta que al principio te haya tratado tan mal? Citlali lo pensó por un momento antes de responder. Mi abuela dice que la gente rechaza lo que no entiende. Usted no me entendía, pero ahora sí. Por eso ahora somos amigos. Beltrán sintió algo caliente en el pecho. Era gratitud, pero también algo más profundo: respeto. Respeto por una niña de 12 años que le había enseñado más sobre medicina en unas semanas que lo que había aprendido en años de universidad. ¿Sabes qué, Citlali?, le dijo mientras caminaban juntos por el sendero hacia el pueblo. Creo que tú me curaste a mí también. ¿De qué? De la soberbia, de creer que solo había una manera de curar, de haber olvidado que la medicina se trata de ayudar a la gente, no de demostrar qué tan inteligente eres. Citlali sonrió. Esa también es una enfermedad muy común, doctor, pero se cura fácil cuando uno encuentra maestros buenos. Y mientras caminaban hacia el atardecer, con las montañas de Milpa Alta pintadas de oro por el sol que se despedía, Beltrán entendió algo que cambiaría su vida para siempre: que los mejores maestros a veces vienen en los paquetes más inesperados y que la verdadera sabiduría no está en los diplomas que cuelgas en la pared, sino en la humildad de seguir aprendiendo todos los días. 6 meses después de aquel primer encuentro lleno de desprecio y humillación, la clínica de Milpa Alta se había convertido en un modelo que todo el país quería copiar. Reporteros llegaban de la capital para documentar el milagro médico que estaba ocurriendo en las montañas. Médicos de hospitales importantes venían a aprender cómo integrar medicina tradicional con tecnología moderna. Pero para la gente del pueblo, lo que había cambiado no era solo la medicina. Era algo mucho más profundo: la forma en que se veían a sí mismos. Durante años, muchos habitantes de Milpa Alta habían sentido vergüenza de sus tradiciones. Los jóvenes se iban a la ciudad convencidos de que todo lo del pueblo era atrasado. Los ancianos guardaban sus conocimientos en silencio, pensando que ya no servían para nada. Ahora, ver a un doctor universitario trabajando lado a lado con una niña curandera, viendo cómo los conocimientos ancestrales salvaban vidas que la medicina moderna no podía curar, había devuelto algo que se había perdido: el orgullo de ser quienes eran. Los jóvenes ya no veían las plantas medicinales como cosa de indios ignorantes, sino como ciencia sofisticada que sus abuelos habían desarrollado durante siglos. Las madres ya no escondían que llevaban a sus hijos con sobadores y curanderas, sino que lo hacían con orgullo. Y los ancianos empezaron a compartir sus conocimientos, sabiendo que ahora sí los iban a escuchar con respeto. La ceremonia de reconocimiento se organizó un sábado de mayo, cuando las lluvias ya habían llegado y el campo estaba verde como esmeralda.
El gobierno del estado había decidido premiar oficialmente el programa piloto de medicina integrativa de Milpa Alta como modelo de innovación en salud pública. Llegaron funcionarios de la capital, representantes de universidades, periodistas de televisión y hasta un diputado que quería fotografiarse con el proyecto exitoso. La ceremonia se realizó en la plaza central del pueblo, decorada con flores de cempasúchil y papel picado. Habían puesto un templete con micrófono y bocinas, sillas para los invitados importantes y una lona enorme que decía Milpa Alta, pionero en medicina del futuro. Beltrán llegó vestido con su mejor traje, pero ya no era el mismo hombre arrogante que había pisado Milpa Alta por primera vez. Caminaba diferente, hablaba diferente y, sobre todo, miraba diferente. Sus ojos ya no tenían esa dureza de quien cree saberlo todo, sino la suavidad de quien ha aprendido a escuchar. Citlali llegó vestida con su huipil más bonito, el que su abuela había bordado con flores rojas y azules. Pero no se veía intimidada por las cámaras ni por los funcionarios importantes. Caminaba con la misma serenidad con que recorría los senderos del monte, porque sabía que pertenecía ahí tanto como cualquiera. El diputado habló primero, con palabras grandilocuentes sobre modernización, desarrollo e innovación tecnológica. Después habló el secretario de Salud Estatal, explicando cómo el modelo de Milpa Alta se iba a replicar en otros municipios rurales. Pero cuando le tocó el turno a Beltrán, en lugar de hablar de estadísticas y resultados médicos, hizo algo que nadie esperaba. Antes de hablar de este proyecto, comenzó ajustándose el micrófono. «Tengo que pedir una disculpa pública». Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia. Cuando llegué a Milpa Alta hace un año, llegué con la arrogancia de quien cree que su educación universitaria lo hace superior a todo el mundo. Desprecié los conocimientos ancestrales de esta comunidad, humillé a sus curanderas y especialmente traté muy mal a una niña extraordinaria que hoy está aquí conmigo. Los ojos se dirigieron hacia Citlali, que permanecía sentada en primera fila junto a su abuela. Citlali Xochitl Hernández, continuó Beltrán, no solo me salvó de hacer el ridículo médico más grande de mi carrera, me enseñó que la verdadera medicina no está en los títulos que cuelgas en la pared, sino en la humildad de aprender de quien sea, cuando sea, donde sea. Hizo una pausa y miró directamente a Citlali. Esta niña de 12 años me enseñó más sobre curar gente en 6 meses que lo que aprendí en 11 años de universidad. Y lo más importante, me enseñó que no hay conocimiento superior o inferior, solo hay conocimiento que funciona y conocimiento que no funciona. Los aplausos comenzaron tímidamente, pero pronto se convirtieron en ovación cerrada. No solo de los funcionarios, sino especialmente de la gente del pueblo, que veía cómo un doctor famoso reconocía públicamente el valor de sus tradiciones. Cuando los aplausos se calmaron, Beltrán continuó. El éxito de este proyecto no es mío, es de doña Esperanza, que guardó durante décadas los conocimientos de sus antepasadas. Es de Citlali, que tuvo el valor de ofrecer ayuda cuando nadie más la tenía. Y es de toda esta comunidad que me enseñó que la verdadera medicina se hace con las manos, con el corazón y con respeto por todos los saberes. Después le tocó hablar a Citlali. Se acercó al micrófono con pasos seguros, sin miedo escénico, como si hubiera estado dando discursos toda su vida. Gracias por este reconocimiento, comenzó con voz clara que se escuchó hasta la última fila. Pero yo no hice nada especial, solo hice lo que mi abuela me enseñó. Cuando alguien está sufriendo, ayudas. No importa si te critican, no importa si se burlan, no importa si no te creen, si puedes ayudar, ayudas. Miró hacia donde estaba su abuela, que la observaba con ojos brillantes de orgullo. Mi abuela siempre dice que las plantas nos enseñan a ser generosas.
Dan sus flores, sus frutos, sus hojas para curar, sin pedir nada a cambio. Yo solo traté de ser como las plantas. Después dirigió su mirada hacia Beltrán. Y al doctor Ignacio quiero agradecerle, porque me enseñó que aprender nunca termina. Él aprendió de mí sobre plantas, pero yo aprendí de él sobre el cuerpo humano, sobre enfermedades, sobre cómo usar máquinas para ayudar a la gente. Juntos somos mejores doctores que separados. Finalmente se dirigió a toda la audiencia. Lo más importante que hemos aprendido aquí es que no hay que escoger entre lo antiguo y lo nuevo. Los abuelos tenían sabiduría, pero también los jóvenes pueden aportar cosas buenas. Lo mejor es cuando todos trabajamos juntos, respetando lo que cada quien sabe. Hizo una pausa y sonrió con esa sonrisa que había conquistado a todo Milpa Alta. Y una cosa más, quiero invitar a todos los niños que están aquí a que no tengan miedo de sus sueños. No importa si la gente les dice que son muy pequeños o muy pobres, o que vienen del lugar equivocado. Cuando tienes ganas de ayudar a otros y trabajas duro para aprender, puedes lograr cosas que ni tú mismo imaginabas. Los aplausos fueron ensordecedores, pero más que los aplausos, lo que se escuchaba era algo más profundo. El sonido de una comunidad que había recuperado la confianza en sí misma. Después de la ceremonia, cuando los funcionarios se fueron y las cámaras se apagaron, Beltrán y Citlali caminaron juntos hacia la clínica para hacer su ronda vespertina de siempre. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de trabajar contigo?, le preguntó Beltrán mientras revisaban los expedientes de los pacientes del día siguiente. ¿Qué? Que nunca dejas de hacerme preguntas que no sé responder. Me mantienes humilde. Citlali se rió. Y a mí me gusta que me enseñas nombres difíciles para las enfermedades. Hace que me sienta más inteligente. Eres la persona más inteligente que conozco, Citlali, y algún día vas a ser una doctora increíble. ¿Usted cree que pueda estudiar medicina en la universidad? No solo creo que puedas, creo que debes, pero con una condición. ¿Cuál? Que nunca olvides todo lo que tu abuela te enseñó. Que cuando llegues a la universidad, llegues no para reemplazar tus conocimientos tradicionales, sino para combinarlos con los modernos. Que seas el puente entre ambos mundos. Citlali asintió con seriedad. Se lo prometo. Mientras cerraban la clínica y se despedían para irse a sus casas, tanto Beltrán como Citlali sabían que lo que habían construido juntos era mucho más que un proyecto médico exitoso. Habían demostrado que cuando las personas están dispuestas a dejar atrás sus prejuicios, cuando pueden ver más allá de las diferencias de edad, educación y origen, cuando se enfocan en lo que realmente importa, que es ayudar a otros, pueden crear algo mucho más poderoso que la suma de sus partes. Habían probado que la sabiduría no tiene color de piel, ni clase social, ni título universitario, que puede venir de las manos arrugadas de una abuela o de los ojos brillantes de una niña, y que cuando diferentes tipos de sabiduría se juntan con respeto y humildad, pueden crear milagros. Pero sobre todo, habían demostrado algo que el mundo necesitaba recordar, que en un país donde todavía hay gente que mira hacia abajo a las comunidades indígenas, donde se menosprecia el conocimiento ancestral, donde se cree que moderno automáticamente significa mejor, es posible construir puentes de respeto y colaboración, y que a veces los puentes más fuertes los construyen las manos más pequeñas. Esa noche, mientras Citlali cenaba con su abuela en su casa de adobe y Beltrán cenaba solo en su departamento rentado en el pueblo, ambos pensaron en lo mismo, en lo afortunados que habían sido de encontrarse, de chocar, de lastimarse y finalmente de curarse juntos. Porque esa es la verdadera medicina.
no solo curar cuerpos enfermos, sino sanar almas heridas, tender puentes sobre divisiones profundas y demostrar que cuando la humildad se encuentra con la sabiduría, pueden ocurrir los milagros más hermosos. Si esta historia los inspiró tanto como a mí, no olviden suscribirse al canal, darle like a este video y compartirlo con alguien que necesite recordar que los sueños no tienen límites de edad. Porque historias como la de Citlali y el Dr. Beltrán nos enseñan que el respeto y la humildad pueden transformar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. Nos vemos en el próximo video con más historias que tocan el corazón y cambian la perspectiva. Hasta la próxima.